Muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta sexta reunión de trabajo del Consejo Asesor de Estado Abierto. Es también la primera de este 2021. Nos da mucho gusto verles. Recordarles que estaremos grabando esta sesión para documentación y voy a pasar como el nombre de quienes están presentes. De parte del Consejo está la doctora Lilia Vélez, la doctora Lawrence Pantín, está la maestra Leonor Quirós. Está también Alejandra Quesada de México Evalúa y Mariana López, que representa a Isabel Herreguerena. Del lado de equipo de Estado Abierto está la comisionada Nava, Aldo Trapero, director de Estado Abierto, una servidora, Zulema Oviedo, Juan Francisco Besares, del coordinador de la comisionada, ponencia, y José Hernández, asesor de la comisionada. Para ello, para el primer punto, daré la palabra a la comisionada Nava. Sí, muchas gracias, Ule. Pues estamos muy contentas de estar por acá, de abrir el año con ustedes. La verdad es que estamos con este enero de planeación de este año y básicamente la idea es poderles presentar las puntos principales que llevamos hasta ahora, sobre todo pues para, como he sabido del trabajo en el Consejo, poderles anticipar y también incorporar las propuestas que cada una de ustedes acerquen. Muchas gracias en ese sentido, pues por el trabajo que tenemos, ¿no? Y también el otro punto que me gustaría tocar, aparte de la planeación 2021 desde Estado Abierto del Info, es justo también el plan de trabajo, los puntos principales de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional, que también fue presentado y aprobado a finales del año pasado. De tal manera que estamos corriendo justo en esos dos carriles, tanto en la planeación del trabajo que realizamos desde la Ciudad de México, como dentro del Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, pues me gustaría muchísimo eso, tener sus contribuciones en este sentido de los temas que traemos. Y claro, pues esto también no exime de los temas que ustedes quisieran agregar, que no estén considerados aquí en la propuesta del orden del día. Y no sé si aquí me haga falta algo, Zule. No, comisionada, si no hay algún punto que agregar a estos asuntos a tratar, daríamos paso al siguiente punto. Ok, entonces daríamos por aprobado estos puntos, y entonces empezamos con el primero, que sería los asuntos que se revisaron en la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional, que ahora coordina la comisionada Nava. Para ello le voy a ceder de nueva cuenta la palabra. Sí, muchas gracias, Zule. Por ahí preparamos una presentación para concentrar justo los temas que traemos en la comisión. Si me lo pudieran poner por ahí, por favor, Zule, o me haga favor de. Listo, comisionada. Muchas gracias. Pues sobre todo les habíamos acercado previamente a finales del año, sobre todo cuando presentamos la candidatura a coordinar la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema, que teníamos justo el enfoque de inclusión. ¿Inclusión de qué? Pues tanto de todo el trabajo que se desarrolla en las distintas entidades federativas, desde el Sistema Nacional a través de los órganos garantes que pertenecen a esta comisión, y también, por supuesto, el enfoque de pluralidad en el aspecto concreto de la sociedad, o sea, cómo podemos a través de la apertura y la transparencia proactiva facilitar el trabajo y poder pues, dar pisos un poquito más parejos en términos de
las personas a las que les hablamos, ¿no? A la focalización de la información y de las políticas que vamos desarrollando, a las mesas de co-creación, en fin, tener un enfoque de inclusión para nosotros es el corazón de todo lo que desarrollamos, en este caso desde mi trabajo como comisionada, y se permea o se busca permear justo en el trabajo de Estado Abierto de Ciudad de México, del Sistema Nacional de Transparencia, ahora a través pues de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. En ese sentido, también lo que buscamos es que el programa de trabajo logre colocar la aportación de poder, de construir y abonar a paz positiva. ¿Qué significa eso? Que los grandes justo crisis y conflictos nos puedan detonar a mejoras, a construcción y co-creación de soluciones que sobre todo busquen dar solución a mediano o largo plazo de los problemas de distintas comunidades, de distintos grupos, en fin, del tema que se trate, ¿no? Y por supuesto en ese sentido también de apropiación de lo público y de apertura para generar elementos de libertad, ¿no? Que realmente se empodere a las personas, cualquiera edad que se tengan, y que esto, sobre todo lo que me interesa comentar es que no sea una cuestión únicamente teórica, sino que tenga un asidero en qué vamos a hacer, o sea, qué vamos a producir y qué productos vamos a tener, ¿no? En ese sentido, si me pueden pasar a la siguiente, por favor. Se aprobaron trabajar a través de 3 grupos, ¿no? Para desarrollar las líneas de acción y de políticas públicas. Uno, de apertura en COVID, que justo la idea es poder permear todo lo que trabajamos en 2020 sobre apertura en COVID, anticorrupción y transparencia proactiva en medio de esta pandemia. Entonces, esto lo buscamos justo poder ir compartiéndolo con distintos órganos garantes del sistema nacional y con la comunidad anticorrupción. Hemos empezado también a hablar de ello con el propio sistema de anticorrupción. Tiene una comisión de gobierno abierto. Y la idea es también trabajar justo vinculados ambos sistemas a través de la comisión que coordina. De tal manera que esta apertura en COVID junto con la idea sería también trabajar en horizontal con otras comisiones del propio sistema. Ahí está la Comisión de Rendición de Cuentas y la idea es poder ir permeando esta narrativa de cómo ser útiles desde los garantes con co-creación, con transparencia proactiva en medio de esta pandemia. El segundo grupo de trabajo es sobre vitrina de apertura y transparencia proactiva. Y en ese sentido también lo que se busca es poder visibilizar qué significa esto de apertura, cómo vamos hablando en lenguaje sencillo, porque muchas veces nos hemos topado y sobre todo nos reunimos también con el núcleo de organizaciones de sociedad civil a nivel nacional y nos comentaba que ellos también lo mapearon, o sea que realmente dependiendo la entidad federativa y el actor con el que empiecen a interactuar, no necesariamente llevan el mismo entendimiento de lo que implica la apertura y cómo aterrizarla. De tal manera que aquí lo que buscamos es documentar, difundir, a través de las redes sociales de la comisión con distintas campañas y también con distintos productos que se puedan co-crear, ¿no? Por ejemplo, otro, y la siguiente, Filmina, lo verán en la siguiente imagen, pero bueno, mejor termino el tercer grupo de apertura va a estar enfocado a cómo nos encontramos en materia de apertura en el país. Muchas veces también tenemos como por lunares nos llegamos a enterar de qué se hace en Quintana Roo, qué se hace en Querétaro y la idea es poder concentrar qué es lo que se hace en materia de apertura en las distintas entidades federativas y qué aportación tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque también aquí lo importante, y aquí incluso nosotros hemos buscado darle una narrativa distinta y visibilizarlo. Incluso el lenguaje de OGP habla de nivel subnacional. En realidad, y esto
seguimos nosotros arrastrando un poco el error, bueno, iremos modificando eso también nosotros, porque esta imagen trae todavía que vamos a tener el enfoque de nivel subnacional y es nivel local, ¿no? ¿Por qué? Porque francamente, y también eso es, ese pulso se los dejamos aquí, porque los colegas en el sistema nacional han hablado de que, pues, a diferencia de otros países, en el caso mexicano, pues son entidades federativas con una relativa autonomía, en fin, entonces ahí damos esa connotación de nivel local. Si pasamos a la siguiente, por favor. La idea de estos 3 grupos de trabajo es poder ir de la mano con productos muy concretos que tengan un asidero verificable al final de la coordinación. Esta coordinación empieza pues a finales del año pasado y termina en noviembre de este año. De tal manera que la idea es que estos grupos de trabajo tengan, entre otros también, una documental de qué se está haciendo en la Comisión de Gobierno Abierto. Algo que hemos observado en el sistema nacional es que, y digo, es un sistema relativamente joven, y en ese sentido hay una muy buena área de oportunidad de poder documentar los trabajos que se han desarrollado en en este caso en la comisión. Me parece que el sistema en sí tiene esa área de oportunidad. Sin embargo, nos estaremos ocupando de poder generar un sitio electrónico donde albergue los trabajos, perdón, de la comisión tanto hacia atrás como de la actual coordinación. En ese sentido, contar con un repositorio documental, con archivo y con verificación de documentos en electrónico es fundamental, ¿no? Y eso lo vamos a ir trabajando, esperamos en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, con el INAI, en fin, en eso vamos a estar trabajando y ese va a ser un producto muy concreto, ¿no? Otro, por ejemplo, es el desarrollo de distintos encuentros, llámense como se llamen, en eso estamos como dibujándolos, sobre todo para que sean encuentros con un trabajo muy concreto y no solo sean para poder hablar de algún tema, sino para poder generar, ya sea en una revisión de datos abiertos, un producto determinado, una investigación muy asentada, en fin, son distintos productos que queremos generar a través de los encuentros virtuales que se tengan, ¿no? Ahora, también algo muy importante es que en esta visibilización del trabajo que se realiza en las entidades federativas, no solo este año, sino hacia atrás, buscamos tener una publicación que presente justo qué se ha hecho en materia de transparencia proactiva en los estados, en las entidades federativas. Me parece que eso se ha quedado mucho en los últimos años como en la narrativa, si es que se dice, o en distintas redes sociales, pero no hay un repositorio, un libro tal cual, un documento que concentre los esfuerzos que se han llevado a cabo en el sistema nacional, porque también lo que estamos ciertas es que cada organismo garante del país tiene distintas realidades, tanto presupuestales como de estructura, pero eso no implica o sí determina en algunos casos el alcance que se tenga del trabajo en las entidades federativas. Y bueno, pues este mapeo de diagnósticos también implica poder saber qué se está trabajando y cómo se va a aterrizar el cuarto plan de acción de gobierno abierto a nivel nacional en los capítulos en lo local, ¿no? Pero no solo eso, sino también que se pueda mapear, y eso el objetivo es trabajarlo, por supuesto, bueno, y todo en conjunto con organizaciones de sociedad civil, y que en ese sentido la Comisión de Gobierno Abierto no sea exclusivamente la generadora de estos productos, sino que sean en co-creación y no solo organizaciones, sino también academia, actores, empresas privadas, o sea, con las personas que quieran aportar, que ya tengan un trabajo previo y que quieran
comentar lo que se está haciendo, va a ser la idea de todo lo que implica la coordinación de la comisión que está a mi cargo. Y en ese sentido terminaría mi comentario hasta aquí diciendo que el mapeo de actividades de apertura institucional también implicará no solo quienes han llevado el ejercicio tripartita de OGP, del modelo de OGP, sino también de otros ejercicios que tengan otro tipo de articulación con flexibilidad, pero sí y siempre que observe los 5 elementos de apertura institucional que nosotras hemos venido difundiendo, ¿no? No sé si por ahí, creo que sería todo, ¿verdad, Zule? De lo que traemos. Pues es lo que nos interesaba comentarles. Finalmente, también lo que hemos observado es que las redes sociales de la propia comisión se pueden utilizar y tendrían que ser voceras de distintas voces, tanto lo que se está haciendo dentro del sistema nacional como también de las referencias que se puedan acercar, que hayan trabajado redes internacionales en materia justo de transparencia proactiva, de apertura institucional, que hayan trabajado otras comunidades de práctica, en fin, personas que realizan incidencia, academia, organizaciones, de tal manera que pues lo que buscamos es justo eso, o sea, realmente que sea un canal de articulación, de co-creación y que sí tengamos productos muy, muy concretos y aportaciones que incluso pudiéramos llegar a medir cuál es el impacto, ¿no? Incluso llegamos a generar por ahí, no sé si lo pudieran poner, compartir los links aquí, equipo de estado abierto, sobre todo los cuestionarios que incluimos para poder llenar, por ejemplo, la difusión de actividades, ¿no? Y eso lo compartimos con colegas comisionadas y comisionados. Si ustedes incluso tuvieran o supieran o quisieran compartir este link de cuestionario para poder nosotros tener las elementos para difundir las actividades o las publicaciones, en fin, las mesas que se realicen a nivel país o incluso internacional. Ponemos, por supuesto, a disposición de las redes de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema la difusión de las mismas. La idea es potencializarnos porque hasta ahora muchas veces o es esporádica la colaboración o digamos, lo que quiero acercar es justo eso, o sea, la disposición, articulación permanente y que cualquier persona que sea usuaria o que tenga una actividad o que esté impulsándola, pues por supuesto cuente con nosotros y viceversa, ¿no? Desde la comisión, desde el ámbito de uso de redes individuales, en fin, de este estado abierto, pues esto, por supuesto, pues tiene esa utilidad y ese enfoque, ¿no? Entonces, lo que van a ver en este cuestionario es incluso a quién le hablamos, o sea, no solo vamos a generar tal y cual mesa, sino a quién le estamos hablando, para qué lo queremos realizar, que me parece que visibilizar esas preguntas sí es bien necesario, porque sobre todo también posterior realizar una medición de a quiénes alcanzamos, a quiénes les llegamos, ¿no? A lo mejor, y a nosotras nos ha pasado también mucho que buscamos llegar a distintas comunidades, pero tenemos un alcance limitado, ¿no? Entonces, aquí el asunto es cómo podemos potencializarnos, y eso sería más también pregunta hacia ustedes, pues que nos pudieran facilitar en esa retroalimentación, cómo podemos mejorar, ¿no? Es un poco la idea. Y, bueno, y nada más una cuestión antes, me gustaría mucho, Leo, pues felicitarte por la nueva encomienda que tienes en Coparmex, éxito, enhorabuena, a mí me encanta, la verdad es que esto de poder tener liderazgos femeninos que llevan una narrativa, es muy padre. Cuenta con nosotros, por supuesto, y éxito. Muchísimas gracias. Por supuesto, es un canal mayor de
de colaboración, así que esto que acabas de comentar, ¿no? Cómo nos articulamos y nos vinculamos, pues cuenten con la Comisión Nacional en Coparmex para ello. Y me parece que esta parte privada, ¿no? Nos puede ayudar, pero también no hay que dejar de lado las redes locales. Hay una red que considero nos urge vincularnos, Mari Carmen, y te propondré una reunión lo más rápido posible, que es con la red de comités de participación ciudadana anticorrupción en el país, en donde hay pues estos 5 ciudadanos por cada uno de los estados de la República. Su función es el articularse con las autoridades para el combate a la corrupción, y una herramienta clave pues es la transparencia, sobre todo el gobierno abierto, transparencia proactiva, Estado abierto. Creo que ellos pueden ser ejes que nos pueden ayudar a articular con los institutos locales de transparencia, sobre todo porque algunos institutos locales dicen, sí, yo le entro, pero al momento de chambear empiezan como a desaparecer las manitas y se empiezan a hacer para atrás, pero es porque no hay una presión también ciudadana. Entonces creo que si logramos visibilizar que la Comisión de Gobierno Abierto que tú presides tiene una articulación con los comités de participación ciudadana y juntos están pidiendo algo a los institutos locales, podemos también tener mayor incidencia que yendo solo los comités de participación ciudadana o yendo sola la Comisión de Gobierno Abierto. Entonces, por lo pronto son las dos que sugeriría, ¿no? Como redes de vinculación. Y hay un tema que justamente también ahorita, mañana de hecho se presenta, que es el observatorio del Sistema Nacional y Locales Anticorrupción, que va a presentar USAID con el TEC de Monterrey, con el EGADE del TEC de Monterrey. Creo que esa es otra herramienta de vinculación muy relevante con la academia. En este caso aquí les propondría vincularnos con María de los Ángeles, que bueno, Ángeles es la mujer líder en materia anticorrupción de TEC de Monterrey. Ella coordina a los TEC en lo local, desde lo local y lo nacional. María de los Ángeles Estrada. Creo que también sería muy bueno vincularnos con ella, porque el TEC sí ya al menos tiene 2 años con trabajos muy enfocados. Esto del observatorio creo que podría ser muy bueno también para tenerlo dentro de la vinculación de la Comisión de Gobierno Abierto, y de esa manera ir teniendo también como patitas en otros lados, ¿no? En materia de, por ejemplo, de trabajo técnico, uno que a bote pronto se me ocurriría es qué está pasando con las obligaciones de transparencia de los ciudadanos que conforman los comités de participación ciudadana. La verdad es que, si bien es cierto, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las locales, en su articulado prevé que somos ciudadanos y nos contratan como consultores, ¿no? Por honorarios. Eso no obsta para que no te des cuenta que realizamos una labor pública. Sí, y creo que independientemente de que el régimen es un régimen civil de contratación por honorarios, una gran muestra de apertura y de transparencia y de rendición de cuentas que tendríamos que tener los comités de participación ciudadana, es publicar nuestras obligaciones de transparencia tal como las publica una autoridad. El único rubro en el que no tendremos manera de publicar es en el uso de recursos públicos, porque efectivamente no administramos ni recibimos recurso público alguno más que nuestro pago por honorarios, pero sí, por ejemplo, estás sesionando cada cuánto tienes o no tienes minutas, las publicas, son sesiones abiertas o no, por ejemplo, ahora por Zoom, tus honorarios, ¿no? Tus contratos por honorarios, los honorarios en sí. Creo que podría hacerse un repaso muy importante, y más porque el INAI ya hizo una labor al respecto. Ya decidieron, ya votaron y consideraron que los comités de participación ciudadana necesitan publicar sus obligaciones de transparencia como obligados indirectos. Entonces ellos ya fueron un paso más allá, ya ni siquiera es como transparencia proactiva, ¿no? Entonces, ese trabajo, por ejemplo, casualmente no ha permeado en los estados. ¿Por qué ese criterio que el INAI ya adoptó para los comités de participación ciudadana no ha permeado en los estados? ¿Por qué no nos han exigido a los comités de participación ciudadana, nuestros institutos locales, publicar bajo el mismo criterio que el nacional, ¿no? Como
o sujetos obligados indirectos. Yo creo que esos temas tendrían que estar en esta comisión de gobierno abierto, o sea, tendrían que discutirse y sirven de articulador, porque si no nos vamos haciendo patos, ¿no? De repente sale un criterio muy bueno y lo cumple nada más en lo nacional o viceversa, y creo que esta comisión es el caldo de cultivo para este tipo de trabajos. Lo dejo aquí como propuestas nada más. Muchas gracias. Gracias, Leonor. Adelante, comisionada. No, adelante. Muchas gracias, Leonor. Lilia, creo que tenías levantada la mano. Era para eso que quería tomar la voz. Gracias. Ok. Muchas gracias, comisionada. Muchas gracias. Bueno, me sumo a la felicitación a Leonor y, por supuesto, a ti, comisionada, por esta nueva encomienda. A mí me parece muy importante esto que planteaba Leonor. Lo primero sería saber si hay un diagnóstico de cuál es el estado del tema de gobierno abierto a nivel local, ¿no? A mí me parece que hay una enorme heterogeneidad y creo que desconozco otros lugares, pero conozco el caso de Puebla, en donde prácticamente está paralizado el tema, donde hay una ruptura con sociedad civil, donde no hay información, en fin. No sé qué está ocurriendo en otros lugares y creo que sería importante como conocer cuál es el estado a nivel de las distintas entidades federativas. Y a partir de eso, un poco lo que señalaba Leonor, creo que tendríamos que tener un mapeo de organizaciones, de sector, de universidades, de redes que podrían estar contribuyendo, que podrían sumarse y de alguna manera impulsar el trabajo junto con los órganos garantes y los comités ciudadanos de anticorrupción, etcétera. Pero creo que es importante primero saber cuál es o qué es lo que está pasando en cada estado y luego poder encontrar estos vínculos para impulsar el trabajo. A mí me parece muy relevante el planteamiento que has hecho, el poder visibilizar lo que se está haciendo y demás, pero creo que sí es un tema que se ha estado parando mucho y particularmente creo que la pandemia ha ayudado, pero también creo que ha faltado voluntad para avanzar en estos temas. Entonces, me parece esto relevante y bueno, en el caso de Puebla creo, incluso hace poco en una reunión con organizaciones de sociedad civil, pues nos preguntábamos eso, ¿qué podríamos hacer? Y a lo mejor buscarte después, Mari Carmen, para poder ver si podemos tener una reunión contigo, porque sí creemos que el tema está como paralizado y vemos poca apertura del órgano garante local. Entonces, nada más comentar eso y como sugerencia. Gracias. Muchas gracias, Lilia. Sí, si quieren comento al final. Adelante, Laurence. Sí, de nuevo, muchas felicidades, Leonor. Bueno, a ti también, Mari Carmen, pero bueno, para entrar en el tema, dos cositas que se me ocurren, y perdón porque estaba intentando ver los formularios que nos mandan para entender bien a qué se referían, pero precisamente parte de este mapeo que se está planteando, no sé cómo lo estén pensando, pero quizás precisamente valdría la pena porque cada una de nosotras tiene vínculos con algunas instituciones, organizaciones, etcétera. Si tienen precisamente como una especie de, no sé si el de vitrina va en este sentido, no he tenido chance de verlo ahora a detalle, pero que sea como justamente una manera para una organización, una entidad, de alguna entidad, perdón, decir, oye, pues yo llevo a cabo tales actividades, etcétera. Entonces, yo creo que esto podría ser una manera también de facilitar el mapeo, más allá, o sea, puede ir por ambos lados, de que pues haya un esfuerzo por parte de la comisión de buscar estas buenas prácticas, estas experiencias positivas, pero también puede haber un lugar donde gente que ha estado haciendo esas cosas, cuando digo gente, instituciones, que puedan allí documentarlo. No sé si, y que nosotros en particular, y pues quienes ustedes consideren, puedan circular este cuestionario para que pueda haber este trabajo que facilite identificar justamente esas prácticas de gobierno abierto. Eso era uno de los temas que quería mencionar. Y el otro,
no lo he mencionado hasta ahora porque pues es un tema muy específico, pero en realidad en términos de buscar redes, no solamente a nivel nacional, sino internacional, existe, se creó el año pasado una red internacional de justicia abierta. Allí el tema es muy específico porque digamos, aglomera instituciones de justicia, pero también organizaciones de sociedad civil, etcétera. La verdad, en un año han hecho un trabajo bastante interesante, me parece. Yo participo como pues parte de México Evalúa y todavía no es una red que es institucional, sino es más bien individual, es decir, las personas que están interesadas en estos temas pueden entrar a esta red. Lo dejo sobre la mesa si alguien está interesado en participar. De nuevo, es bastante enfocado a justicia abierta, pero precisamente como justicia abierta es uno de los temas donde más dificultad ha habido, bueno, para, pues, digamos, ampliarse, me parece que puede haber allí una vinculación interesante. Y también en el sentido de, no sé, pero estas redes internacionales dan realmente una idea muy interesante, algunas ideas muy interesantes. De repente uno escucha de experiencias que son muy, pues, inspiradoras. Entonces, sé que va quizá un poquito más allá de lo que se está planteando hoy, pero cuando escuché esta idea de que sería interesante construir redes, pensé en esta red como un ejemplo incluso de cosas que se podían hacer y también como algo donde a lo mejor algunos de nosotros queremos estar. Entonces, allí si les interesa, me mandan un mensajito, algo así, y yo les explico un poquito más sobre esto, si quieren, y los puedo, pues, abrir la puerta de cierto modo, que está muy abierta, de hecho. Muchas gracias, Laurence. Seguro ya ahorita te voy a tomar la palabra de todo. Bueno, a todas. Sí. No sé si quisieran comentar algo, Mariana, adicional. Vale. Sí, hola, buenos días a todos. Pues súper rápido, hay 2 puntos que a mí se me hicieron súper relevantes de lo que nos acaba de comentar comisionada. Uno, pues es esta situación de que pues no hay, digamos, un piso mínimo o una serie de criterios que puedan orientar qué es transparencia proactiva, o sea, cómo lo están entendiendo tanto los órganos garantes locales como los sujetos obligados. Y creo que es un punto súper importante porque hoy día no hay justamente como ese parámetro y tampoco hay un control hacia la transparencia proactiva. Partimos un poco de la buena fe de los sujetos obligados, de las autoridades, pero pues no siempre cumplen a lo mejor con los estándares que estaríamos nosotros contemplando como esa transparencia proactiva que cumpliría por lo menos los que se exigen para las obligaciones de transparencia e ir más allá. Pero bueno, no siempre se hace, ya sea por capacidades técnicas, porque a lo mejor incluso no tienen como todo ese panorama tan específico de conocimiento técnico para hacerlo. Entonces, justo me llamó la atención que en lo que nos acaba de comentar, no quedarnos como solo en lo teórico, sino permear y dar algo tangible que la ciudadanía pueda aprovechar. Creo que será importante a lo mejor implementar dos herramientas. Uno sería aprovechar estas redes, aprovechar la comisión como un espacio justamente para hacer co-creación y pensar en una serie de criterios, incluso puede ser en un manual, que pueda ser como esta guía y este parámetro mínimo, tanto para órganos garantes como para sujetos obligados, de tal manera que se construya pues con la participación, claro, de todos estos niveles, el nacional y el local, y entre todos se pueda plantear, por ejemplo, esta ruta de acción. Imagino que en el diagnóstico saldrá, por ejemplo, órganos locales, órganos garantes que van ya mucho más avanzado en esto y que incluso como transparencia proactiva ya sea algo como un hábito, algo cotidiano para ellos y lo tengan más manejado y otros no. A partir de todas estas experiencias justo se puede construir esta ruta, por ejemplo, para plantear
cómo se puede publicar la información de transparencia proactiva en las plataformas, de qué manera presentarla, cuáles podrían ser, por ejemplo, puntos mínimos de transparencia proactiva que a la gente le interesa o que ha demostrado que es usado. Es decir, toda esta ruta auxiliando un poco a los que se han quedado un poquito atrás y que puede dar luz las experiencias más avanzadas. Y pues además de este manual de ruta de pasos a seguir, creo que sería importante justo construir ciertos pues estándares mínimos que se espera que cumpla la información que ya está publicada. Es decir, así como ya se manejan las obligaciones de transparencia, que hay ciertos estándares que ya incluyen pues ligas, documentos exportables, reglas para las versiones públicas y tal, tratar de construir también esos estándares mínimos para la transparencia proactiva y así asegurar como cierto nivel en ella. Y la otra propuesta, justo para hacerlo tangible, también es organizar una serie de talleres de gobierno abierto, justo también pues aprovechando los diagnósticos y esta serie de productos que se van a generar. Cómo primero estos talleres se pueden brindar a los sujetos obligados y a los órganos garantes para saber pues que ahí están, cómo producirlos, cómo implementarlos, y en un segundo momento, pues llegar también a ciudadanía organizada y no organizada, justo para transmitir uno, pues su existencia, es decir, canal de difusión, pero también cómo emplearlos y en qué pueden ayudar, o sea, cuál es como la potencialidad y tratar de empujar así un poco que la información a lo mejor ya está, y no se conoce, ok, pues dar a conocer que ya está ahí y qué utilidad puede tener y generar como ese ciclo de utilidad de estos productos. Sí, adelante, María. Gracias. Sí, nada más, bueno, nosotras queríamos comentar respecto a la presentación inicial en la que nos expusieron un poco acerca de la propuesta de grupos de trabajo. Creemos que particularmente en este contexto vale mucho la pena hacer énfasis particularmente en el grupo 2, en el que hablan acerca de la vitrina de apertura y transparencia proactiva. Nosotras, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en algunos ejercicios que nos ayuden a acercar más a la ciudadanía todo este trabajo que ya se ha hecho, que es muy importante y que en este contexto también creo que es muy importante visibilizar a la ciudadanía. Entonces, nosotras también creemos que es un momento en el que podríamos trabajar en sinergias, tanto por parte de la comisión también con organizaciones de la sociedad civil, incluso subgrupos que tenemos entre las organizaciones, hacer que estos ejercicios se concreticen más y que también tengan una mayor difusión. Entonces creemos que si les interesa igual, nosotras ahorita igual estamos en la línea de trabajar en estos ejercicios para difundir y para acercar todo este trabajo que se ha hecho tanto desde la comisión como desde las organizaciones de la sociedad civil en términos de acceso a la información y en términos de transparencia a un nivel más ciudadanizado y más de términos de difusión. Entonces, si les interesa igual, podemos concretar una reunión para trabajar estos ejercicios en particular y diseñarlos y ver cómo podemos tener un mayor alcance y pues sí, mejores resultados. Muchas gracias, Mariana. No sé si alguien más quiera comentar o tengo reacción. Tengo varias reacciones. No, pues estoy encantada con lo que han ido acercando. Definitivamente sí, respecto a la red de comunidad anticorrupción, o sea, definitivamente hay que sumar. Justo el grupo de trabajo de apertura en COVID tiene ese objetivo, o sea, bueno, todo tiene el objetivo de poder generar vasos comunicantes, pero concretamente de apertura en COVID, nosotros vemos ahí la posibilidad, sobre todo, no solo de vincularnos, sino de trabajar y poder aterrizar. Tenemos la idea y hemos estado igual en comunicación con colegas comisionadas y comisionados para poder igual llegar a realizar una especie de metodología que para que pueda
esta metodología pueda responder a qué elementos deben contener, por ejemplo, los micrositios en COVID. O sea, qué sí necesitan haber de información pública. Y claro, también pues, todos queremos, ¿no? Pero hay que ver justo qué es lo factible en términos de la operación real de las instituciones del Estado. O sea, qué sí se puede, qué sí se tiene que hablar, por supuesto, con toda la prevención, integridad, en fin, ahí de combate a la corrupción. Y en ese sentido, como les comentaba de origen, los grupos de trabajo, la idea es que se pueda, pues nos podamos articular con las distintas comunidades. Entonces, por supuesto que ya estoy así anotando de dónde va cada uno de ustedes, que ya me dijo, ¿no? Y yo muy contenta, ¿no? Porque ahí claramente el grupo de apertura en COVID va muy enfocado. Ahora, digo, y también lo comento por la presentación que se va a tener del observatorio que referías, Leonor. Ahí cualquier cosa que consideren en la que yo pueda ser útil y hacer alguna intervención, participación, difusión, en fin, o sea, desde la comisión hasta yo misma, pues encantada, ¿no? De poder participar o ayudar o arrastrar la pluma, ¿no? En cuanto a las obligaciones de transparencia justo de los EPCs, o sea, nosotros en el caso de la Ciudad de México, que bueno, todavía no tenemos, ¿verdad? Ya va a ser esperemos, el segundo intento y ya final para poder contar con él. Sí creo que hay que hacer justo un mapeo de cómo está conformado y hasta dónde llegan las obligaciones de transparencia, ¿no? Para poderlos incluir. En el caso de la Ciudad de México no está considerado, pero bueno, es justo parte de los debates que se tienen que ir articulando, ¿no? En cuanto al diagnóstico de gobierno abierto, Lilia, o sea, definitivamente sí es algo indispensable y por eso lo incluimos en el plan de trabajo de la comisión. Por lo tanto, sí o sí lo vamos a armar. Y justo la idea es esa, o sea, que sea un diagnóstico que sea levantado en cocreación y no solo sea de ninguna manera la Comisión de Gobierno Abierto, sino si ustedes tienen ya trabajo en la comunidad académica, en fin, de organizaciones, o sea, hagamos justo pues esa reunión para poder bosquejar ese diagnóstico y levantarlo, sobre todo porque otra de las cosas que me gustaría comentar es que pudiéramos trabajar en el transcurso del año de tal manera que al final pues, no se nos acumulara la chamba y los productos en términos incluso para poder visibilizar uno a uno, ¿no? O sea, cuál es el de mayor aliento y que nos va a llevar más tiempo y cuál puede presentar en un tiempo pues, más próximo, ¿no? Entonces, nosotros también estamos haciendo esa planeación y en la reunión de febrero que vamos a tener en la comisión, la idea es ya tener como ese mapeo, ese casi cronograma, los grupos de trabajo armados, todavía algunas comisionadas y comisionados faltan de incluirse en el grupo de trabajo respectivo y estoy justo en la construcción con otras coordinaciones de las comisiones para que podamos trabajar en conjunto e insisto, no tener como esfuerzos aislados, que yo creo que eso es lo que luego nos pasa mucho, ¿no? En este sentido, incluso Puebla es una entidad que no tenemos una representación de órgano garante en la Comisión de Gobierno Abierto. Eso también es necesario pues comentarles. De tal manera que pues eso no implica tampoco que podamos ver cómo sí o de plano pues no, pero digamos sí tener un diálogo con las entidades federativas que estén interesadas en tener trabajo, ¿no? O que ya lo tengan. En cuanto a compartir cuestionarios para difusión con otros actores, por supuesto que sí. O sea, de hecho, este cuestionario es como primer saque. Si nosotros podemos completar alguna información, igual lo vamos a acercar por correo electrónico con el listado de acuerdos que tengamos en este consejo. Y vamos a hacer la respectiva difusión en redes, ¿no? De cómo vamos a hacer uso de estas redes y quien quiera pueda participarnos y compartirnos los eventos.
o las actividades, o en fin, publicaciones. Y aquí también quisiera comentar que este año, pues sabemos que es electoral y en ese sentido estoy cierta que se va a frenar mucho los ejercicios de gobierno abierto en el sentido tradicional. Ahora, eso no implica, por eso un poco teniendo esta perspectiva del bosque ampliado, ¿no? El año pasado había presentado yo la propuesta de reforma para que la comisión se denominara Estado Abierto y Transparencia Proactiva. Sin embargo, pues en su momento consideraron no procedente esta propuesta. De todas maneras, eso no implica que dejemos fuera alguna narrativa de apertura. Y por supuesto, en cuanto a justicia abierta, sería buenísimo, ya te contactaremos, Laurence, para poder formar parte de la red internacional, en fin, impulsar, sobre todo porque desde el Info en la ciudad estamos con esa puerta abierta para poder ir bosquejando un plan de acciones, o sea, trabajar en justicia abierta, pero con la connotación con el Tribunal de Justicia Administrativa, o sea, y en ese sentido sí se va a relacionar más con el sistema anticorrupción, pero o sea, queremos empezar como a tomar una partecita de lo que sí es factible echar a andar, y en ese sentido creo que sería muy bueno. También plantearía que cada una de las sesiones de la comisión, la idea es poder siempre tener una presencia ciudadana, o sea, de parte de la sociedad, de tal manera que la primera que se estuvo Manuel Guadarrama de IMCO por el Núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil, y la idea es que si cada una de ustedes estuviera interesada en participar en la siguiente sesión, en fin, con alguna agenda concreta, nosotras encantadas de la vida les vamos a alcanzar la propuesta de orden del día que se tenga. De entrada estará en la siguiente sesión de GovLab. Ajá, de GovLab, del NYU. Entonces, la idea es justo eso, o sea, visibilizar, pero no solo visibilizar, sino también articularnos ya para chambear y arrastrar el lápiz, ¿no? Entonces, en este sentido, lo de justicia abierta es fundamental. Ahora, tener estándares y poder difundir estándares de transparencia proactiva y generar talleres, o sea, definitivamente es algo que quisiéramos ver cómo lo insertamos en esta propuesta de trabajo para sí, o sea, tener ese alcance con pues, las personas sobre todo, ¿no? Y la participación, déjenme ver, ya no me acuerdo qué anoté aquí, bueno, ahorita lo recuerdo. No, sí. Lo que comentabas, Mariana, de la participación en el grupo 2 por parte de X, por supuesto, nosotras encantadísimas, también podríamos ir armando, ahorita estamos justo tejiendo de los grupos de trabajo qué productos van a realizar, comisiones y comisionados lo integran, y por supuesto el componente social ciudadano que se va a integrar a cada comisión, a cada grupo, ¿no? De la comisión. De tal manera que también lo que queremos es que sean pues, grupos literal de trabajo, ¿no? De arrastrar el lápiz, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí ya nos extendimos un poquito, pero bueno, es la planeación 2021. No sé si tengan algo sobre este tema de la comisión. Sí, Leo. Gracias. Del tema de justicia abierta, también creo que podríamos hacer fácilmente la vinculación con el Tribunal de Justicia del Estado de México, sobre todo el administrativo. El Tribunal de Justicia Administrativa ya tiene varias cosas de publicación de sentencias y cosas por el estilo, entonces creo que podría ser un ejercicio metropolitano, ¿no? Al menos empezar así, o sea, hacer una convocatoria al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y al del Estado de México, y poder sacar algunas líneas comunicantes como un ejercicio que se pueda replicar después ya
de manera mucho más abierta, pero al menos tener esta reunión así en Petit Comité, Estado de México, Ciudad de México, para ver que sí comparten y a lo mejor podría presentarse como una propuesta ya muy sobre la mesa de 2 estados ya tienen esto y lo que se conjugue, que sí tengan ambos estados, pues querrá decir que pueden inclusive impulsar a otros estados para que tengan eso como mínimo. Sí, está interesante considerar eso. Si nos lo pudieras acercar, estaría buenísimo. Y sí, encantados de la vida. Sí, te propondría una reunión con la presidenta del Tribunal del Estado de México y que fue una reunión, pues una charla muy informal, ¿no? Pero que ella pueda comentar todo esto que se ha impulsado, porque justo se cerró en el último trimestre del año pasado. Se siguió trabajando en este tema y se logró cerrar y sí se publican ya varias cosas. Entonces es como para que te cuente con lo que podrían aportar, y ya con esta información aquí a lo mejor también te va a ser más sencilla la plática con el Tribunal de la Ciudad de México y ver en qué coincide y que sea un impulso que ambos tribunales pues hasta lideren, ¿no? Como para convocar a los otros tribunales a que hagan eso, ¿no? Y que les puedan ayudar. Digo, si 2 tribunales ya lo tienen, creo que también se evita un poquito esta cuestión del ego, ¿no? De, ay, es que viene de la Ciudad de México, o ay, es que viene del Estado de México. Que sea un ejercicio que propone la Comisión de Gobierno Abierto, impulsado por 2 estados que ya lo tienen. En una de esas, si nos comentan que Jalisco también, pues qué padre, ya serán 3 estados, ¿no? Los que lo proponen, pero sobre todo la presidenta, se llama Mirna, ella ha sido muy activa en esto de justicia abierta, entonces creo que podría ser una buena interlocución, una charla contigo. Muchas gracias, Leo. Sí, te tomamos la palabra. A fin de año pasado nos reunimos con el presidente del Tribunal de Ciudad de México, pero pues fue justo un primer acercamiento, entonces viene bastante bien. Sí. Pues si tienen a bien, te daría el uso de la palabra, Zule. Gracias, comisionada. Pues ya sería para desahogar el último punto que tenemos considerado, pero igual primero preguntarles si nos podemos extender otros 10 minutitos. Seremos breves, y será sobre las principales líneas de acción del Plan de Trabajo 2021 en apertura acá en el instituto. Y para ello le cedo el uso de la voz a la comisionada. Muchas gracias, Zule. Sí, también le queríamos pues dejar un bosquejo de lo que buscamos trabajar desde Estado Abierto del Info en la ciudad. Una de las cosas que tenemos que cerrar de los proyectos es la red de ciudad en apertura y plan de acciones de Estado Abierto, ¿no? de la ciudad. En ese sentido, la idea es poder tener productos muy concretos para poder cerrar, ¿no? También avanzamos y tenemos ya, por ejemplo, el ABC de denuncia de vacíos de la información, que justo la idea es un manual muy sencillo de cómo presentar denuncias, sobre todo de obligaciones de transparencia, ¿no? Lo que hemos observado es que incluso a nivel nacional, a nivel federal, hay mucho el uso de solicitudes de información, de recursos de revisión, pero hay poco conocimiento respecto a que se pueden denunciar justo que no haya información de obligaciones de transparencia y por eso generamos el ABC de estas denuncias, ¿no? Se trabajó junto con Documenta, que es una organización también que tiene un trabajo increíble y la idea es poder irlas presentando, ¿no? En fin, con cada una, para no extenderme, hay distintos productos bien interesantes y la idea es poder cerrar este año el plan de acción de esta red de Ciudad en Apertura, quizá dejarlo un poco en pausa para poder ir construyendo el siguiente plan de acción. Eso no obsta que la red que ya está construida de comunicación con las organizaciones, con las instituciones que están sentadas en la mesa, continúe el diálogo y la articulación, ¿no? Eso está planeado justo para poder ir cerrando por ahí del segundo trimestre de este año, ¿no?
o el primero, no recuerdo bien ahí los meses, pero es durante el primer transcurso del 2021. Ahora, otra de las grandes cosas que estamos también en avance es sobre lo del protocolo de acciones de apertura ante emergencias. La idea es poder terminar la propuesta de protocolo, poderlo presentar también en abril, y buscar justo su implementación y su replicabilidad nacional. Aquí también lo que tenemos pues es mucho el trabajo que se ha tenido con el CENAPRED y las personas especialistas en estos temas, de tal manera que incluso esta misma semana llevaremos a cabo la primera reunión del 2021, que vayan avanzando en esta parte de protocolo. Incluso por esta búsqueda de replicabilidad, nos interesaría poderlo, ya que lo tengamos, llevar incluso también para compartir a otras redes internacionales, ponerlo por supuesto a disposición. Nos parece muy, muy importante que desde las realidades distintas y sobre todo que la pandemia es una emergencia, poderlo poner pues a disposición de la inteligencia colectiva. En sentido, el uso de redes internacionales, de visibilidad, cuando ya esté, pues estaría muy bien ir caminando por ahí. Otra de las cosas que les comentaba de los puntos era justo el plan de acciones de justicia abierta, que bueno, un poco viene esta connotación de los que les comentaba en el punto anterior, de tal manera que, bueno, también dejarles ahí ese bosquejo. Ya vimos algunas áreas de oportunidad para poder seguir adelante, ¿no? Ahora, el impulso del decálogo de apertura y anticorrupción en COVID, la idea también es darle ese cierre de la tercera fase, generar informes mensuales, tener un evento binacional en el sentido de poder articularnos con otros estados. Bueno, ya estamos articulados, por ejemplo, con Lima, Perú, y en ese aspecto la idea es igual, o sea, seguir teniendo vasos comunicantes con quienes deseen llevarlo a cabo, ¿no? Y en ese sentido, en Perú hemos encontrado buenos aliados para poder tener una replicabilidad justo del decálogo de apertura en COVID y anticorrupción que realizamos el año pasado, ¿no? En materia de co-creación. También, por supuesto, tendríamos ya el tercer coloquio por una reconstrucción abierta, y la idea es igual, o sea, seguir dando ese paso de cómo podemos construir comunidad, cómo podemos y cómo nos estamos pensando en reconstruirnos justo después de esta pandemia. Ojalá y no llevemos la narrativa de volvió a temblar, ¿qué hacemos? ¿No? Pero justo por eso estamos preparando esto del protocolo, ¿no? Para poder, pues, tener más respuestas y más información que casos rojos y lamentaciones, ¿no? En materia de transparencia. También se van a tener los 15 años del Info en la ciudad. En ese sentido, nuestra aportación desde Estado Abierto va a ser la liberación de distintas bases de datos que puedan, para que se puedan ver las solicitudes de información pública que se han recibido en estos 15 años y también pues poder hacer una revisión, en fin, de todo lo que ha pasado en materia de información y de transparencia en el antes DF, ahora Ciudad de México. Y bueno, otro de los grandes cosas que tenemos en el radar como proyectos justo es OGP, o sea, porque Ciudad de México pertenecemos a OGP y la idea es poder ayudar desde el Info en la ciudad de Estado Abierto a poder generar un plan de acciones que tenga sobre todo una connotación, como les decía en un inicio, de inclusión, para poder generar y empoderar sobre todo a comunidades en situación de vulnerabilidad, a mujeres. O sea, nuestra narrativa es muy por ese lado, de tal manera que estamos caminando, sobre todo es una convocatoria que OGP en su momento
realizó a distintos ejecutivos locales. En ese sentido, la agencia digital es quien ha tomado sobre todo la batuta junto con un par de alcaldías y están nosotros buscando tener una interlocución para poder llevar estos 5 elementos de apertura institucional al plan de acciones y sobre todo hablar pues de la cercanía de la apertura institucional hacia las personas, ¿no? Y no solo en la narrativa justo digital. Creo que esa es una de las grandes cosas que tendríamos, a nosotros nos interesa mucho poner ese énfasis. Ahora, otra de las actividades que realizamos es justo estudios, o sea, hacemos tanto estudios externos como internos, y la idea es poder generar también utilidad en este tipo de articulaciones. El año pasado lo que trabajamos es, por ejemplo, en mujeres en situación de reclusión y reinserción, se hizo un estudio externo con académicos, por ejemplo, del CIDE. En fin, también hay un estudio en materia de emergencia, de cómo podemos tener información ante emergencias. Eso lo hizo Mónica Tapia. Otro de los estudios lo realizó el mismo Fernando Nieto, justo también para poder hablar de la apertura a nivel local, ¿no? En fin, aquí tenemos la idea de poder llevar a cabo una focalización también en materia de obligaciones de transparencia en cuanto a los estudios internos, ¿no? Hay una serie de evaluaciones que se van a llevar a cabo justo para poder revisar sobre todo la información 2020. Vamos a tener ahí un enfoque en la 3D3, en contrataciones, en programas sociales y poder realizar distintas recomendaciones. Ahora, desde, por ejemplo, mi labor como comisionada, me interesa impulsar o al menos acercar las propuestas de cómo podemos tener la actualización de lineamientos en materia de sanciones. En el caso de la Ciudad de México no hay lineamientos para amonestaciones y sanciones y ha sido algo que he comentado en trabajos del Pleno desde prácticamente que entramos ahí en diciembre de 2018 a la fecha, ¿no? Entonces, hay en ese sentido un área de oportunidad muy importante para poder cerrar el ciclo de cumplimiento de obligaciones de transparencia, entre otros, y de cumplimientos en general. En ese sentido también, pues tenemos ahí la actualización del padrón de sujetos obligados, quitar a los partidos que ya no existen, incluir a los nuevos, en fin. Esos son parte de lo que hay que realizar. También llevaremos a cabo los diagnósticos de accesibilidad, de funcionamiento de comités, de unidades de transparencia, de apertura institucional en el 2021 y sobre todo más allá que diagnóstico les vamos a dar el enfoque de lo que nosotros diagnosticamos en el año pasado, qué podemos generar en materia de políticas públicas este año. Y no solo estar diagnosticando, sino también poder vincular en dar soluciones o acercar propuestas de solución, ¿no? Entonces, tendrá en este 2021 sobre todo ese énfasis en cómo sí podemos ayudar a construir estas respuestas, ¿no? Los mapeos y revisiones de los portales de la Ciudad de México también van a continuar. En ese sentido, transparencia proactiva y sobre todo acciones y programas sociales es fundamental para nosotros en este año, que es el segundo pues, que vamos a vivir de la pandemia por COVID. Y en ese sentido es muy importante tener certeza de cómo se está utilizando ese recurso y qué padrones, qué programas sociales y si cuentan con sus padrones en torno a COVID, se observarán. O sea, la nitidez, la integridad es fundamental para poder ir monitoreando ello, ¿no? Y se continuará, por supuesto, con las asesorías técnicas especializadas y en materia también de transparencia proactiva, ¿no? Que era una de las cosas que ustedes comentaban por acá, ¿no? Incluso la próxima semana se va a tener un encuentro con sujetos obligados para poder decir cómo sí pueden utilizar la transparencia proactiva, sobre todo que hasta esta semana
hay suspensión de plazos en el caso de la Ciudad de México y cómo sí poder tener información en contraste, ¿no? Si hay o no suspensión, que la información siga y fluya. De tal manera que, bueno, hasta acá les dejaría el bosquejo y les agradezco infinitamente, pues, el navegar y el surfear con nosotras esta información y pues esperando que tengan alguna retroalimentación de los puntos expuestos. Pues bueno, a darle al programa de trabajo, a seguirlo engrosando. Me parece muy interesante, por ejemplo, el trabajo que comentas con, pues, de las páginas, ¿no? De cada una de las páginas de la Ciudad de México. Me parece que eso es muy importante porque a veces pudiera existir determinada heterogeneidad de la información entre una alcaldía y otra, ¿no? Y pues empezar con un mínimo de homologar, y a veces la presión ciudadana pues puede ayudar también a facilitar el trabajo del instituto como interlocutor, ¿no? Es un poco también poner sobre la mesa quién juega el papel del policía bueno y el policía malo en este tipo de trabajos, porque pues ustedes no pueden romper interlocución, finalmente hay que mantenerla, pero muchas veces pues el brazo duro lo mete el lado ciudadano y ustedes pueden realizar la labor, pero pues sí, con una presión ciudadana se acelera. Entonces yo creo que para esos trabajos también pensar en lo que comentaba Mariana, ¿no? De la parte ciudadana, poder hacer también ese tipo de estrategias, tal como ahora está pasando, ¿no? Por ejemplo, con el tema el anuncio de la posible reforma que quiere el presidente para los organismos autónomos, ¿no? Que sea la función pública, en el caso del INAI, pues obviamente eso impacta en el ámbito local. Sabemos que los comisionados no pueden salir a dar la batalla frontal, pero pues bueno, sociedad civil y academia sí. Entonces, ese tipo de estrategias creo que hay que tenerlas muy presentes, más aún en un año electoral en donde de manera habitual los ejercicios de transparencia se cierran. Adelante, Lilia. Gracias. Bueno, muchas gracias por la información. A mí me parece que es muy interesante y que es muy amplio el plan. Dos cuestiones que creo que son relevantes. La presentación del ABC, creo que podría ser interesante para todo el país. Entonces, a lo mejor en cuanto lo tengan, sí podríamos replicar en algunos otros lugares o poder tener este manual para poderlo compartir. Y luego con respecto, bueno, todo lo demás me parece importante y lo que decía en lo que podamos apoyar, por supuesto, pero me parece relevante el tema de los 15 años, justo por el asunto del debate que hay hoy en torno a los órganos autónomos y su relevancia. Creo que es importante que se pudiera diseñar una estrategia pues muy adecuada para difundir exactamente qué es lo que ha implicado el tener órganos garantes, en este caso el Info Ciudad de México, qué es lo que se ha logrado, en fin, creo que tenemos una memoria muy corta y se nos olvida muy rápidamente en México las cosas, entonces, y además no es un tema que todo mundo sepa, ¿no? Me refiero a que a veces son temas especializados y que hay ciertos segmentos que conocen estas historias, pero no la población en general. Entonces creo que los 15 años dan como un buen marco para poder hacer estrategias de comunicación que de alguna manera apuntalen el trabajo de los órganos garantes, particularmente de transparencia. Nada más quería decir eso. Gracias. Pues muchas gracias, Lilia y Leonor, por los comentarios y la retro. No sé si hay algún otro tema o punto que discutir sobre esto, sino para dar paso a la lectura de acuerdos. Adelante, Juan Francisco. Creo que está cerrado tu micrófono, apagado. Perdón. Gracias, Ule.
Fueron varios los acuerdos y, bueno, tendría localizados sobre todo varios en relación a la Comisión de Gobierno Abierto. El primero, pues, poder llevar ante la Comisión la iniciativa de que los EPCs deban presentar y hacer, los EPCs locales, presentar y hacer públicas sus obligaciones de transparencia. Y, bueno, ahí en específico minutas, sesiones, acuerdos, etcétera. También se destacaba que se tendría que avanzar en el diagnóstico de gobierno abierto. Esto ya está incluido en el plan de trabajo, pero lo retomamos como uno de los acuerdos. También respecto a este punto, la posibilidad de tener una reunión con Lilia Vélez para comentar el diagnóstico específico de la entidad Puebla. También compartir los cuestionarios vía correo electrónico. Esto se compartirá junto con el resto de los materiales de esta sesión, vía correo electrónico a todas las personas integrantes de este consejo asesor. También está el poder aprovechar las redes de comunidad anticorrupción, el trabajo de la Red Internacional de Justicia Abierta y el que nos ofrecía Mariana López respecto de X Justicia para las Mujeres. Todo ello vinculado al esfuerzo de construir y aprovechar redes para difundir el trabajo y los ejercicios de apertura que hay en las distintas entidades del país. También tener y fijar estándares de transparencia proactiva e implementar talleres. Esto en relación también de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Por otro lado, también estaría mantener la invitación a todas ustedes, las personas integrantes del Consejo Asesor, para que pudieran hacer la presencia en sesiones de la comisión para comentar alguna agenda específica que sea de su interés y que se deba colocar ante los órganos garantes de este país. También en respecto a justicia abierta, poder vincular los ejercicios de apertura que se realizan en los tribunales contenciosos administrativos, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, para poder promover ante el resto de las entidades ejercicios de apertura que ya tengan en práctica estas dos entidades. Y bueno, pues ya en general se estarían enviando las minutas y los materiales de esta sexta reunión de trabajo, así como la convocatoria en su momento para la próxima reunión en el mes de febrero. Serían los acuerdos, Zule. Muchas gracias, Juan Francisco. Pues estaremos por concluir esta sexta reunión de trabajo. Igual nada más recordarles que la próxima fecha se estima que sea el 22 de febrero, lunes 22 de febrero, pero ya estaremos emitiendo la convocatoria con el tiempo. Y bueno, de mi parte, pues muchas gracias, me dio mucho gusto verles y cedo la palabra a la comisionada para un mensaje final. Muchas gracias a todas. Gracias, Juan Francisco, por los acuerdos, el resumen. Zule, gracias a todas. Definitivamente fue algo muy productivo. Por supuesto que les remitiremos en breve contactos previos e invitaciones de todo tipo, ¿no? Entonces, pues siempre es un gusto trabajar con ustedes y muchísimas gracias por la generosidad de su tiempo. Que tengan muy bonita semana y pues ahí seguimos con todo. Muchas gracias, les mando un abrazo. Muchas gracias. Bien. Gracias, comisionada. Gracias a todos. Fuerte abrazo. Bien. Gracias, bye.